Bueno, comparto pantalla y vamos a retomar donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a recuperar igual algunas cositas antes de retomar el teorema de Gauss. Vamos a empezar de nuevo, o sea, no de nuevo, sino retomar algunas cuestiones para la clase de hoy. La definición en principio de raíz de un polinomio. Sea P de X un polinomio de grado n y alfa un número cualquiera. Se dice que alfa es una raíz del polinomio P si solo si la especialización de la indeterminada X por alfa es 0. ¿Sí? Para que lo voy a poner en modo presentación porque está ahí. Bien. Es decir, alfa es raíz de P de X si solo si P de alfa es igual a 0. ¿Sí? Alfa, sustituyendo alfa por la indeterminada, hace que esto sea 0. ¿Sí? Propiedad, alfa es raíz de P si solo si X menos alfa es divisor de P. Esta es la propiedad, ahora la vamos a retomar, la vamos a analizar de nuevo acá. Fíjense que nosotros habíamos visto también con el teorema del resto que lo vamos a retomar en un caso concreto acá enseguida, ¿sí? Esa propiedad. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos el polinomio P, x a la cuarta, menos 2x al cubo, menos x al cuadrado, más 2x. Y decimos, el polinomio P evaluado en 1 me va a dar igual a 0, ¿sí? Reemplazo 1 a la indeterminada, reemplazo por 1, resuelvo la operación y me queda igual a 0, ¿sí? Esto me dice que 1 es raíz de este polinomio, ¿sí? Bien, entonces fíjense que también cuando nosotros vimos teorema del resto, el tema teorema del resto en el tema anterior, habíamos visto de que podíamos obtener así el resto de una división. Acá yo le estoy obteniendo, pensemos esto, 0 es el resto de una división. Llevémoslo al teorema del resto. ¿De qué división? A ver. No sé si recuerdan que lo hicimos acá en la pizarra. ¿Cuál es el polinomio dividendo y cuál es el polinomio divisor? ¿Hay alguien ahí? ¿Noche? Mucho frío parece. A ver, bueno. 0 es el resto de la división de hacer P de X. Este sería el polinomio dividendo. Y el polinomio divisor sería acá, lo mirábamos acá, X menos 1. ¿Sí? Recuerden que era un polinomio mónico y de grado 1. ¿Sí? Entonces, X menos 1. Por eso, quiere decir que yo puedo escribir que X menos 1, como el resto de la división es 0, vamos a decir que X menos 1 divide a P de X. ¿Sí? De ahí viene esta propiedad que decía, alfa es raíz de P si solo si X menos alfa, en ese caso X menos 1 decía, es divisor de P. ¿Sí? Bien, o sea, X menos 1 es divisor de este polinomio. Del mismo modo, fíjense, X menos 2 también es divisor de este polinomio. ¿Qué significa que sea divisor? Que yo puedo escribir X menos 1 por o sea que a este P de X lo puedo escribir como un cociente C de X por Q de X. ¿Sí? Porque el resto es 0. ¿Ah? Bien. A ver, avancemos. Decíamos recién, en la clase pasada también, teorema fundamental del álgebra, todo polinomio P con coeficientes en R y de grado mayor que 0 admite una raíz en C, al menos una raíz, ¿sí? Todo polinomio de grado n admite n raíces no necesariamente distintas. Si un polinomio admite una raíz compleja, entonces admite a su conjugada. ¿Sí? Son propiedades que fuimos usando. Teorema de Gauss, también ya lo vimos, pero vamos a partir de ahí ahora, entonces la clase de hoy vamos a resolver algunos ejercicios y después seguimos. Si un polinomio real P de grado n con coeficientes enteros admite raíces racionales de la forma P sobre Q,
siendo P y Q coprimos, entonces P, o sea, el numerador, es divisor del término independiente y Q es divisor del coeficiente principal. Eso dice el teorema de Gauss, que ya lo empezamos a utilizar la clase pasada, habíamos resuelto este ejercicio. Vamos a mirar ahora el segundo ejercicio, el segundo ejemplo. Dice, voy a tomar nota acá en la pizarra y empezamos. P de X es igual a X a la cuarta menos 3X al cubo menos 2X al cuadrado más 12X menos 8. ¿Bien? Bien, dejo de compartir pantalla para que pueda grabar mi pizarra. Y entonces empezamos. A ver, pero yo voy a necesitar que vayan respondiendo. ¿Este polinomio es un polinomio de qué grado? 4. De grado 4. Es decir, tiene un polinomio de grado n, tiene exactamente n raíces no necesariamente distintas. ¿Qué quiere decir? Puede tener raíces iguales. Este polinomio de grado 4 tiene exactamente 4 raíces. Otra propiedad que sabemos es que las raíces, si las raíces son números complejos, que vienen, algunos dicen, algunos autores dicen, las raíces complejas vienen en pareja. Si un número complejo es raíz de un polinomio, su conjugado también lo es. Quiere decir, vienen de a dos. Quiere decir que este polinomio de grado 4 podría tener dos raíces complejas y dos reales, o cuatro complejas, ¿sí? O cuatro reales, ¿sí? Uno para ir anticipando lo que nos podría llegar a dar. Bien. Entonces, tiene exactamente 4 reales. El tema es lo que hacíamos la clase pasada, decíamos, bueno, por lo menos si yo encuentro dos raíces de este polinomio de grado 4, bajo a un polinomio de grado 2, aplico la resolvente y encuentro las otras dos raíces, ¿sí? Pero, a ver, entonces empecemos. Vamos a aplicar el teorema de Gauss. En principio, fíjense, un polinomio de P de grado n con coeficientes enteros. Miro, ¿los coeficientes son enteros? Sí. Pregunto. Sí, los coeficientes son enteros. Bien, entonces, si ese polinomio admite raíces racionales, si admite raíces racionales, van a ser de la forma P sobre Q. ¿Sí? Van a tener esta forma, P sobre Q. ¿Sí? Siendo P y Q coprimos. Es decir, esta es una fracción irreducible, no puede simplificarse, eso es lo que quiere decir. Entonces ahora, donde P van a ser los divisores del término independiente, A sub 0, ¿cuáles son los divisores de menos 8? ¿Divisores de menos 8? Dale, arriesguense. O si no, hablo toda la clase y terminamos en media hora. A ver, el más 1 y el menos 1. ¿Está bien? El más 2 y el menos 2. El más 4 y el menos 4. El más 8 y el menos 8. ¿Sí? ¿Cuáles son los divisores del coeficiente principal? ¿Cuál es el coeficiente principal? El 1. El 1. ¿Cuáles son sus divisores? El 1. El más 1 y el menos 1. Bien, exacto. Y fíjense que yo ahora voy a hacer el cociente, P sobre Q. Y entonces me va a quedar, tengo que escribir este cociente. Pero hago 1 sobre 1, me queda 1. 1 sobre menos 1, me queda menos 1. En definitiva, tengo dos raíces acá, más 1 y menos 1. Como el denominador va a ser 1 o menos 1, me van a quedar en definitiva estas raíces, estas posibles raíces. Decimos posibles raíces. ¿Sí? En definitiva, quedan esas. A ver, si un polinomio P de grado n con coeficientes enteros admite raíces racionales, van a ser de la forma P sobre Q. ¿Sí? O sea, las raíces de ese polinomio van a ser, o sea, estas son las posibles raíces de ese polinomio. Entonces ahora deberíamos empezar a probar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla de Ruffini para comenzar a probar. Y entonces, a ver, primero
1, menos 3, menos 2, 12 coeficientes del polinomio dividendo, menos 8, ¿sí? ¿Por cuál empezamos? Siempre es conveniente tener un orden porque uno empieza a probar y después no sabe por cuál probar. Entonces, empecemos por 1 menos 1, luego 2 menos 2 y así. A ver, probemos, queremos ver si 1 es raíz de ese polinomio. Entonces, 1 por 1, 1. Acá me queda menos 2. Por 1 menos 2. Menos 4. Menos 4. Sumo. 8 por 1, 8. ¿Qué pasó acá? A ver, díganme. A ver, alguien que resuma esto. 1 es raíz, 1 es raíz. ¿Por qué? porque su resto es 0. Bien, porque su resto es 0. Fíjense, yo voy a escribir acá la división que hicimos. Hicimos x a la cuarta, para que se entienda bien. X a la cuarta, menos 3x al cubo, menos 2x al cuadrado, más 12x menos 8, dividido. ¿Qué división hicimos? A ver. ¿Quién es el divisor? 1. ¿Cómo? El divisor tiene que ser un polinomio que sea mónico y de grado 1. O sea, tiene la forma x menos más menos a, ¿sí? En este caso. ¿Pero quién es? X menos 1. Muy bien, x menos 1. ¿Sí? Recuerden que cuando yo hacía esta división, acá, en este rincón, en este ángulo, yo colocaba el opuesto del término independiente que aparece en el polinomio divisor, que aparece en el divisor. Bien, y esto nos dio un cociente. El cociente era un grado menor al grado del dividendo, ¿cierto? Entonces va a ser x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4x más 8. ¿Sí o no? ¿Se ve en pantalla? Sí. Sí. Bien. Y resto, 0. Quiere decir que, fíjense, por el algoritmo de la división, yo puedo escribir que esto es P de X, esto es Q de X, y esto es C de X. Y R de X es 0. P de X va a ser igual, o es igual, a Q por C de X. ¿Sí o no? Bien. Sí. Quiere decir que va a ser igual a este por este. Esta expresión es una expresión equivalente a esta que está acá. Entonces yo voy a escribir allá abajo de nuevo. Voy a escribir y entonces vamos a ir paso a paso. Quiere decir que borro esta, ya sabemos cuáles son las posibles raíces. Recuerden ahora. Y voy a escribir que este polinomio p de x va a ser igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4x más 8 por x menos 1. ¿Sí? Bueno, me quedo corto con pizarra, pero bueno. A ver, entonces eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Esto por esto. ¿Sí? Bien. Borro esto y fíjense, pero ahora yo tengo un polinomio, tengo un producto acá. No se olviden que nosotros cuando estamos buscando las raíces, estamos buscando cuáles son los valores de x que hacen 0 a esta expresión, que hacen que esto sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores de x que hacen 0 a esta? Si yo tengo un producto, este producto es 0, quiere decir que uno de estos dos factores es 0. ¿Sí? Entonces acá tengo una raíz y acá me quedan las otras 3 raíces de este polinomio, porque esta es una expresión equivalente a esta, pero está expresada como un producto. Si yo aplico propiedad distributiva acá, vuelvo a la expresión formal de este polinomio. Entonces, ahora, acá tengo una raíz y acá tengo 3 raíces. Es decir, vuelvo a aplicar el teorema de Gauss y entonces y buscamos a ver si hace 0. ¿Cuáles eran las otras raíces? No se olviden que podemos probar también de nuevo por 1. O sea, uno podría probar de nuevo por 1 porque podría tener raíces iguales. ¿Está? Pero probemos con otro. A ver, probemos con menos 1, decíamos. A ver, 1 por menos 1, menos 1, sumo, menos 3, por 1 3, sumo,
Menos 1 por acá, no. Vemos que menos 1 no es raíz de ese polinomio, ¿sí? Si no es raíz de este, tampoco va a ser de aquel, ¿cierto? Bien, probemos ahora con 2. Decíamos 1 menos 1, 2 menos 2, probemos con 2. Pero fíjense que ahora este que está acá son los coeficientes de mi polinomio dividendo, porque estoy buscando las raíces de este. 1 por 2, 2. Sumo 0 por 2, 0. Sumo menos 4 por 2, menos 8. Y fíjense que nos dio resto 0. Quiere decir, fíjense, este era el polinomio dividendo. Estos son los coeficientes del polinomio dividendo. ¿Cuál es el polinomio divisor? X menos 2. Bien, o sea, yo voy a escribir acá. X al cubo menos 2x al cuadrado menos 4x más 8 dividido x menos 2 y el cociente que nos dio. A ver, ¿quién me dice Un el cociente? polinomio de X al cuadrado X al cuadrado más menos 0x más 0. menos 4. ¿Sí? ¿Y el resto? 0. 0, resto 0. Fíjense que a este polinomio yo lo puedo escribir por el algoritmo de la división como este polinomio por este. ¿Sí? Quiere decir que si yo hago x menos 2 por x al cuadrado menos 4, me va a dar como resultado este polinomio. ¿Sí? En definitiva, lo que quiero hacer es escribir a este polinomio como un producto de factores. O sea que acá yo voy a decir que este polinomio es p de x y a ese lo puedo escribir como x menos 2 por x al cuadrado menos 4 por x menos 1, que era lo que teníamos acá. Bien, y fíjense que acá llegamos llegamos a un polinomio de grado 2. Entonces observemos que acá yo tengo un producto donde si este producto es igual a 0, quiere decir que esto es 0, o esto es 0, o esto es 0. A ver, hagan su captura de pantalla y voy a borrar esta parte para trabajar solo con esa expresión. Lo que yo les decía hoy es, llego a un polinomio de grado 2 y acá me queda, el cociente me quedó x al cuadrado menos 4, igual a 0 para encontrar las dos raíces que están acá, y en definitiva va a ser, x va a ser igual a más menos 2. ¿Está bien? 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. ¿Sí? Jorge, Fíjense que, sí, una cosa nada más que quiero aclarar a los chicos por lo que pasó en el último final que tuvimos ajá, el martes. Me sí, pareció, cuando tocamos este tema, que no terminan de ver los chicos lo importante que es escribir al polinomio como producto de factores, como está en la tercera línea que escribiste. Entonces quiero hacer ajá, notar, miren lo fácil que es encontrar las raíces cuando te pasas de una expresión como la primera línea que tiene Jorge ahí arriba a una expresión como la tercera línea que tiene Jorge. Si uno tiene el problema de ir a la primera línea, ¿no?, y le pregunta, ¿cuáles son las raíces del polinomio S? Quizás la respuesta sea más complicada que si te la hacen teniendo la expresión que tiene en la tercera línea, Jorge. Noten que cuando uno puede escribir el polinomio como producto de esos factores que están ahí, hay dos factores que prácticamente te están diciendo cuáles son los valores que debe tomar el x para que ese polinomio sea 0. Y uno lo ve. Uno tiene una expresión del polinomio que le permita a uno directamente decir, bueno, si este polinomio se puede escribir como un producto de esos factores, basta con saber que alguno de esos factores es igual a 0 para poder garantizar que el polinomio va a ser 0. ¿Me explico? Pero necesita tener la expresión del polinomio como producto de los factores para poder decir eso. Si yo me voy arriba en la primera línea que tiene Jorge y hago la misma pregunta y digo, ¿cuál es el valor que debe tener el x para que ese polinomio sea 0? Y quizás la respuesta no sea tan
tan directa. ¿Me explico, chicos? Digo, el poder escribir al polinomio como producto de esos factores que escribió ahí Jorge en la tercera línea, le permite a uno ver más fácil quiénes son las raíces del polinomio. ¿De acuerdo? Es importante poder pasarse de la primera línea que tiene Jorge a la tercera línea que tiene Jorge. ¿De acuerdo, chicos? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Porque creo que, por lo que me viene pasando en los finales, es que hay una disociación entre lo que es poder encontrar las raíces y poder escribir al polinomio como producto de factores. Ahí pareciera que fuesen dos ejercicios distintos, que no están conectados, que una cosa tiene que ver con un tema y otra cosa tiene que ver con otro tema. Es lo que me viene aquí quedando en la mente, de lo que, pero por los exámenes finales, por cómo me responden los chicos. ¿Sí? Escribirlo como factores no es fácil, pero una vez que vos lo podés escribir a un polinomio como producto de factores, es más fácil encontrar las raíces. Porque solamente tengo que ver los factores, y los factores son binomios, tienen la forma x más menos a. Entonces, directamente podés saber cuál es el valor que debe tomar el x para que ese factor sea 0. Bien, bueno, lo dejo acá, así queda grabado en el video, a ver si los próximos finales asocian lo que Mejor. es factorizar y encontrar raíces. Así es, así es. Gracias, Wilfredo. Eso nada más, Jorge, gracias. Súper, súper, súper el aporte. Bien, entonces, sacando el limpio ahora, a mí también me pasa lo mismo en las mesas, ¿eh? O sea, estamos tomando en dos mesas distintas, pero nos pasa igual también, ¿sí? Entonces, a ver, miremos. Alfa sub 1, habíamos dicho que una raíz, la primera raíz que encontramos era 1. Alfa sub 2, la segunda raíz que habíamos encontrado era 2. Alfa sub 3, fíjense que la tenemos acá, que es la tercera raíz es 2 y la cuarta es menos 2. Alfa sub 4 es menos 2. ¿Sí? Estas son las cuatro raíces. Fíjense que hoy decíamos que este polinomio P tiene 4 raíces no necesariamente distintas. Fíjense que hay 2 raíces que son iguales, el 2. El 2 es raíz doble de ese polinomio, ¿sí? A ver, entonces quiero, focalizado eso, voy a borrar esta parte para trabajar acá. A ver, quiero trabajar acá. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo era, veníamos buscando cuáles son los valores de x que hacen 0 esta expresión. Y acá lo podemos escribir como este producto, y digo es igual a 0. Luego lo pudimos expresar como ese producto. Y ahora fíjense que acá yo tengo un producto de factores. Si este producto es 0, ¿qué quiere decir? Primero que yo puedo visualizar que acá yo tengo una raíz. Acá yo tengo 2 raíces y acá tengo una raíz. Esta expresión es equivalente a esta. Si yo hago este producto, propiedad distributiva acá, primero que si hago el producto de estos dos, vuelvo a este. Vuelvo a este polinomio de grado 3. Si hago este producto, vuelvo a este. O sea, como ir en proceso inverso, ¿sí? Entonces, acá lo que yo voy a decir es, fíjense que nuevamente yo estoy expresando, yo estoy trabajando en paralelo. Acá yo les mostré cómo encontrar las raíces, pero esto es para que uno entienda cómo puedo expresar a este polinomio en esa forma. Entonces, en este caso me va a quedar que x menos 2 es igual a 0, o x al cuadrado menos 4 es 0, o x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, una raíz x es igual a 2, o x es igual a más menos 2, o sea, más 2 o menos 2, hacen 0 a esta expresión, o x es igual a 1. Fíjense que son las 4 raíces que encontramos. Pero en este caso, fíjense que acá, a este, yo lo puedo descomponer todavía, ¿sí? A este polinomio yo lo puedo descomponer y puedo expresarlo de esta forma. P de x es igual a x menos 2 por, en este caso sería x más 2 por x menos 2, ¿sí? Fíjense que es una diferencia de cuadrados. Acá también, eso, otro recurso que les puede servir. Yo les decía, aprovechen y utilicen los recursos que traen de secundaria, en casos de factoreo, factor común en todos los términos, factor común en grupos de igual número de términos.
trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados. Fíjense que, entonces acá yo veo una diferencia de cuadrado, lo puedo escribir de esta forma, por x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Fíjense que este polinomio está escrito de esta forma. Esta sería la descomposición factorial de este polinomio. ¿Sí? Es decir, a este polinomio lo escribimos como un producto de factores binomiales. O sea, ya vamos a mostrar la placa donde está el teorema, pero es el coeficiente principal, que en este caso es 1, a sub n, por el producto de los factores binomiales x menos alfa sub 1, por x menos alfa sub 2, por x menos alfa sub 3, por x menos alfa sub 4. Siendo los alfa todas las raíces de este polinomio. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, No, profe. avancemos. A ver, avancemos. Comparto pantalla y vamos. Miremos uno más. X al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6. Bueno, borro este y vamos a copiarlo acá. Igual en las clases de práctico van a trabajar también más ejercicios, así que P de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6. Bueno, vamos a resolver, encontrar las raíces de ese polinomio. Dejo compartir. Frey, algo que me viene a la mente es, a veces creo que no sé si en el final o en algunos, a veces se le da un polinomio, por ejemplo, en su descomposición factorial. Por ejemplo, digo, P de x igual a, fíjense que lo puedo escribir, por ejemplo, x menos 2 por x más 3, por ejemplo, ¿sí? Y uno dice, ¿de qué grado es este polinomio? Le pregunta al alumno y por ahí no sabe, pero está dado en su descomposición factorial, pero sigue siendo un polinomio, ¿sí? Incluso lo que dice el profe es las raíces están a la vista. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? A ver. 2 y menos 3. 2 y menos 3, porque esto tiene la forma x menos alfa sub 1 por x menos alfa sub 2. O sea, que quiere decir que es 2 y menos 3. Está bien. ¿Sí? O sea, está a la vista. Si yo quiero expresarlo como la definición formal de polinomio, lo que tengo que hacer es aplicar propiedad distributiva y me quedaría x al cuadrado menos 2x más 3x me queda más x menos 6. Este sería el polinomio en su expresión formal, digamos. Y acá estaría la descomposición factorial de este polinomio. ¿Sí? Pero por ahí acá es mucho más fácil de visualizar las raíces. Ya está, la podemos ver directamente y acá no, acá hay que hacer el trabajito. En este caso, si quiero encontrar las raíces, aplicaría la resolvente y encuentro las dos raíces. ¿Sí? Igualo a 0 esta expresión y ya está. ¿Sí? Bien. A ver, entonces tenemos ahora un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3. Tiene exactamente 3 raíces, no necesariamente distintas. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a buscar cuáles son esas 3 raíces, esos 3 valores que hacen 0 a esta expresión. Entonces, miro, ¿los coeficientes son enteros? Si un polinomio P, vamos por el teorema de Gauss, ¿sí? A veces hay otros recursos que se pueden usar, pero en este caso no está a la vista. Algún caso de factoreo, por ejemplo. Ahora miramos un ejemplo donde hay eso. Entonces, coeficientes enteros, si este polinomio admite raíces racionales, van a ser de la forma P sobre Q, donde P son los divisores del término independiente, que en este caso es 6. ¿Cuáles son los divisores de 6?
Divisores de 6, 1, 2, 3 y 6. más menos 1, más menos 2, más menos 3, más y menos 6. Y los divisores de Q, perdón, los divisores del término independiente, del término coeficiente principal, Más menos 1. más menos 1. Quiere decir que cuando yo haga el cociente P sobre Q, me va a quedar, en definitiva, me queda esto, porque el denominador me va a quedar 1 o menos 1. Entonces me va a quedar nuevamente, estas serían las posibles raíces de ese polinomio, ¿sí? Posibles raíces racionales. Y entonces, bastará encontrar una raíz bajo un polinomio de grado 2 y encuentro las otras dos raíces aplicando la fórmula resolvente, digamos, ¿sí? Entonces tenemos 1, menos 2, menos 5 y 6. Bien, ¿con cuál empezamos a probar? Probamos con 1. 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Fíjense, menos 6 por 1, menos 6. Les juro que no sabía que era. A veces uno se pasa y es el último. Bueno, por ahí uno desconfía en leer, por ahí si tienen muchas, empiecen a tantear. En este caso no sabía que era 1, pero justo le pegamos, ¿sí? Entonces, 1, acá encontramos la primera raíz. Alfa sub 1 es igual a 1, ¿sí? Y acá nos quedó, fíjense, el cociente nos quedó x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0 y encuentro las otras dos raíces. Acá estarían las otras dos raíces. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy expresando la división que nosotros estamos haciendo. Borro esta parte. A ver, para que quede claro nada más. Nosotros estamos haciendo x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 dividido, ¿cuál es el polinomio divisor? A ver, X menos 1. x menos 1 y me dio como cociente x al cuadrado menos x menos 6. Y resto, 0. Quiere decir que a este polinomio, dividendo, que es el mismo que yo tengo acá, lo puedo escribir como x menos 1 por x al cuadrado menos x menos 6. Es decir, lo puedo escribir, p de x lo puedo escribir como x menos 1 por x al cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Bien, hagan su captura de pantalla, igual queda grabado, o sea que esto está, puedo borrar esto. La pizarra es bastante chica. Y entonces, fíjense que yo digo igual o a 0. Si este producto es igual a 0, quiere decir que x menos 1 es 0 o que x al cuadrado menos x menos 6 es igual a 0. ¿Qué es lo que yo les dije acá? Digamos acá. Resolvemos esta ecuación de segundo grado y tenemos las otras dos raíces. Entonces, nos quedaría x va a ser igual a menos b, que sería 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Bien, nos queda 4 por 6, 24, positivo, más 1, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, 1 más menos 5 dividido 2. Y acá tenemos entonces dos raíces. Vamos a ver, x sub 1 va a ser 1 más 5, 6, dividido 2 es 3, y 1 menos 5 es menos 4, dividido 2 es menos 2. Luego para que se vea la pizarra. Y entonces, las dos raíces de esta ecuación son 3 y menos 2. ¿Sí? Quiere decir que a esto yo lo puedo escribir como x menos 3 por x menos menos 2, que me quedaría x más 2. ¿Está bien? X menos 3 por x más 2. Igual a 0, ¿cierto? Y acá fíjense que tendremos las dos raíces. Entonces ya tenemos la primera raíz, alfa sub 1, dijimos que era igual a 1. Que eso surge de acá, x es igual a 1. ¿Sí? O la segunda raíz va a ser 3 y la tercera raíz va a ser menos 2. ¿Sí? La descomposición factorial de este polinomio, o sea, p de x, yo lo puedo escribir como a sub n, que es 1, o sea, acá sería 1 por el producto de x menos alfa sub 1, x menos 1, por x menos alfa sub 2,
por x menos alfa sub 3. Esta sería la descomposición factorial de este polinomio que está acá. Bien, un poquito desprolijo acá por la pizarra que es chica nada más, pero bien. Preguntas, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Avanzamos? Sí, profe. Comparto pantalla y vamos viendo. Bueno. A ver, por ejemplo, a ver si tengo un ejercicio más. No. Fíjense que en el ejercicio 1 no lo habíamos resuelto de esta manera. No sé, no recuerdo por lo menos de la clase pasada. Voy a borrar esto. En el ejercicio 1 quería mostrarle también otra forma de resolver, de encontrar las raíces, pero creo que en la clase pasada usamos el teorema de Gauss. Pero fíjense, P de X es igual a X a la cuarta menos 2X al cubo menos X al cuadrado más 2X. ¿Sí? A ver, fíjense que, a ver, este era el ejercicio que lo resolvimos en la clase pasada, el primero, el A. O sea, este es un polinomio de grado 4, tiene exactamente 4 raíces, no necesariamente distintas, ¿sí? Ahora, observemos que en primer lugar yo puedo sacar factor común en todos los términos. Una manera de ir encontrando las raíces, yo les decía, es factoreando, usando los casos de factoreo que conocen de secundaria, ¿cierto? Entonces, fíjense, en primer lugar saco factor común X. Hay un factor que es común a todos los términos. X se está multiplicando en todos los términos, ¿sí? Entonces me quedaría X por X al cubo menos 2X al cuadrado menos X más 2 igual a 0, ¿sí? Fíjense que para que este producto sea 0, quiere decir que X es 0 o esta expresión es 0. Acá ya encontramos una raíz de este polinomio es 0. ¿Sí? Pero fíjense ahora que yo acá puedo usar factor común en grupo, miro yo y no tengo un factor que sea común a todos los términos. Pero sí yo puedo ver que hay, o sea, en general acá no está muy a la vista, pero hay factor común en grupos de igual número de términos. Fíjense, para este primer término puedo sacar factor común x al cuadrado y me quedaría multiplicado por x menos 2, ¿sí o no? Y acá yo veo que yo lo puedo expresar como x menos 2, pero debería estar multiplicado por ¿cuánto? Por menos 1, ¿no es cierto? Fíjense, menos 1 por x me va a dar menos x. Menos 1 por menos 2 me da más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta expresión que tengo acá es equivalente a esta. Lo voy a poner entre corchete a eso y acá estaba x multiplicando. Igual a 0. Estoy sacando factor común en grupos de igual número de términos, ¿sí? Entonces, acá yo veía que hay un factor que es común a estos dos términos, que es x cuadrado. Me queda multiplicado por x menos 2. Y en este caso me queda x menos 2. Que en realidad me conviene expresarlo así, porque fíjense que ahora yo acá tengo dos términos. Un término de acá, dos términos. Y en los dos términos tengo un factor que es común. ¿Cuál es el factor común en los dos términos? A ver. X menos 2. X menos 2. X menos 2 es el factor común en los dos términos, ¿sí? ¿Por qué multiplico? Fíjense, para obtener este primer término deberíamos multiplicar por x al cuadrado. Y para obtener este segundo término deberíamos multiplicar por menos 1. Y me queda esta expresión. X por x menos 2 por x al cuadrado menos 1. Igual a 0. Observemos que es un polinomio de grado 4. Lo estoy escribiendo a este polinomio en otras formas, expresiones equivalentes, pero donde las raíces están más visibles, digamos. Acá ya puedo ver que una raíz es 0, otra raíz, ¿cuánto es? 2.
Y acá hay dos raíces. Y fíjense nuevamente que acá yo tengo una diferencia de cuadrado. Otro caso de factoreo quiere decir que yo a eso lo puedo expresar como x menos 1 por x más 1. La diferencia de cuadrado, ¿sí? Y entonces, ahora este polinomio, este p de x, es el mismo que el que está allá, pero acá está escrito en su forma de descomposición factorial, ¿sí? Como un producto de factores binomiales. Si lo quieren mirar a este, podemos decir x menos 0, ¿sí? Pero x menos 0 es x. Producto de factores binomiales, ¿sí? Dos términos cada factor. Y entonces, si este producto es 0, quiere decir que x es igual a 0 o x es igual a 2. Fíjense, para que esto sea 0, x tiene que valer 2. O x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Y acá estarían las cuatro raíces de este polinomio. Fíjense que en la clase pasada encontramos las raíces utilizando el teorema de Gauss, utilizamos otras cuestiones y acá solamente casos de factoreo, ¿sí? Como por ahí el tema te permite aprovechar diferentes recursos que uno trae para poder encontrar la raíz. Tienen que poner en juego todo lo que tengan, ¿sí? Bien. Ahora, si la consigna te condiciona y te dice, usando el teorema de Gauss, ahí sí deberías ir por ese lado, ya. Pero es un tema bastante amplio. Bien, comparto Una pantalla. Sí, consulta. sí, En este caso, entonces, ¿no se podría haber resolvido utilizando el teorema de Gauss? Sí. sí, nosotros lo resolvimos en la clase anterior usando el teorema de Gauss. Ah, gracias. ¿Está? Sí, por eso, dependiendo del recurso que uno tenga, puede aprovecharlo, ¿sí? Bien, vamos ahora, no sé si hay alguna otra pregunta. Fíjense, descomposición factorial de polinomios reales. Teorema, todo polinomio real P de grado n mayor o igual a 1 puede escribirse de manera única como un producto de la forma, acá, P de x igual a sub n por x menos alfa sub 1, por x menos alfa sub 2, así sucesivamente, por x menos alfa sub n menos 1, por x menos alfa sub n. Fíjense que si es un polinomio de grado n, tiene n raíces, ¿sí? Donde alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub n pertenecen al conjunto de los números complejos y son las n raíces no necesariamente distintas de p. ¿Está? Bien. En forma abreviada, podemos decir que ese polinomio p de x lo podemos escribir como a sub n, que es el coeficiente principal, fíjense acá, por la productoria con i variando desde 1 hasta n de x menos alfa sub i. ¿Sí? Esta sería la forma simplificada de escribir esto. Bien, entonces, ejercicio, realizar la descomposición factorial de este ejercicio que creo que, a ver si ya lo teníamos acá. Ah, ese no lo teníamos, ¿no? Bueno, a ver. Pero nuevamente hay que encontrar las raíces y después escribirnos en su descomposición factorial. A ver, vamos a hacer. De todos modos, ya lo veníamos haciendo, ¿sí? Fíjense, dejo de compartir. Miren en el ejercicio que está en la pizarra, está escrito el polinomio P en su descomposición factorial, ¿sí? Bien, entonces, pero vamos a hacer algunos más. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar las raíces y escribir eso, ¿sí? Entonces, P de x es igual a 2x al cubo, 2x al cubo, menos 12x al cuadrado, más 22x menos 12. Bien. ¿Es un polinomio de qué grado? Grado 3. De grado 3, ¿no es cierto? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren ir? ¿Alguien está viendo algo? ¿Ve algo que... A ver, ¿qué se les ocurre?
Teorema de Gauss. Teorema de Gauss. Bueno, a ver, empezamos así nomás. O factor A ver, común mira, 2x puede ser también. común, factor común. 2. ¿Qué fa- 2. A ver. ¿Y en qué te facilitaría? A ver, si yo escribo a este polinomio p de x igual a 2 por x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 igual a 0. ¿Sirve de algo escribir a ese 2 multiplicado por esto? Se puede utilizar el teorema de Gauss y Ajá, habría menos exacto. divisores. Claro, habría menos Profe, divisores. en ese caso sería que el 2 que está multiplicado por en los paréntesis, ¿sería que el 2 ya sería una raíz? ¿O estoy equivocado? No, ¿No? no, el 2 no es una raíz. ¿Sí? El 2 no es una raíz. Fíjense que estoy sacando solamente porque acá yo tengo que este producto 2 por esta expresión es 0. Pero 2 no es 0. O sea, si un producto es 0 y yo tengo que este no es 0, quiere decir que esto es 0. Entonces acá están las tres raíces, ¿sí? Acá todavía están las tres raíces que estamos buscando. Pero ¿en qué nos favorece expresarlo de esta manera? En lo que dice el compañero, que si nos vamos por el teorema de Gauss, vamos a buscar, vamos a mirar cuáles son las raíces racionales. Las raíces racionales van a tener esta forma, P sobre Q, donde P son los divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores del término independiente? Fíjense que si yo tomo este término independiente, encontrar las raíces de este polinomio es lo mismo que encontrar las raíces de este de acá, de esta expresión. Pero ahora, los divisores de menos 12 menos 12 va a tener más divisores que menos 6. O sea, por eso me conviene esta expresión, que es lo que dijo el compañero. ¿Sí? Entonces, los divisores de menos 6 son más 1 y menos 1, más 2 y menos 2, más 3 y menos 3, más 6 y menos 6. ¿Sí? En cambio, si tomábamos si empezábamos a aplicar acá, íbamos a tener más 12 y menos 12. Y acá, los divisores del coeficiente principal, que es 1, en este caso es 1, son más 1 y menos 1. Que en definitiva, P sobre Q, las posibles raíces racionales se reducen a estas. Más 1 menos 1, más 2 menos 2, más 3 menos 3 y menos 6. ¿Sí? Deberíamos encontrar una raíz, y luego ya estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Prácticamente. A ver, entonces 1 menos 6, 11 menos 6. Empecemos probando. Yo les decía, traten de tener un orden, porque si uno empieza a probar, después ya no se acuerda con cuál probó. Entonces probemos con 1 primero, después menos 1, después 2, menos 2. Bien. 1 por 1, 1. Sumo, menos 5 por 1, menos 5. 6 por 1, 6. Encontramos justamente otra vez el 1 en raíz de este polinomio. Fíjense que acá me quedó x al cuadrado menos 5 más 6, menos 5x más 6 igual a 0, y acá están las otras dos raíces. ¿Sí? Entonces vamos a tener x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. Y entonces, fíjense que nos queda 5 más menos 4 por 6, 24, 25 menos 24 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, sobre 2. Y vamos a tener que una raíz, vamos a llamar x sub 1, 5 más 1 es 6, dividido 2 es 3, y otra raíz, 5 menos 1 es 4, dividido 2 es 2. ¿Sí? Fíjense, una raíz es, acá tenemos alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. Encontramos las tres raíces. ¿Sí? Pero fíjense, a ver, voy a borrar lo que está acá. Voy a borrar este. Ya sabemos que una raíz es 1. Entonces, acá, fíjense que P de X lo podemos escribir, como 2 por, y a este, que era el polinomio dividendo, lo vamos a escribir
como x menos 1 por x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. ¿Sí? Y acá encontramos las dos raíces. ¿Cuáles son los dos valores que hacen 0 esta expresión? Las dos raíces. Entonces nos va a quedar que p de x es igual a 2 por x menos 1 por x menos 3 por x menos 2. ¿Sí? Esta sería la descomposición factorial de este polinomio. Y fíjense cómo llegamos directamente lo que decíamos acá. Comparto pantalla. Acá, p de x, a p de x lo puedo escribir como a sub n, que es el coeficiente principal, por x menos alfa sub 1, por x menos alfa sub 2, y así sucesivamente por x menos alfa sub n. De esa forma, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos a sub n, que es el coeficiente principal, fíjense que es 2. A este polinomio p lo puedo escribir de manera única, la descomposición factorial, es decir, encontrando sus raíces sería 2 por x menos alfa sub 1, por x menos alfa sub 2, por x menos alfa sub 3. ¿Sí? Bien, esta sería la descomposición factorial de ese polinomio. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, avancemos. Comparto pantalla. Bien, acá tienen más ejercicios para hacer ustedes. Fíjense que en este caso, a ver qué está pasando acá. ¿Qué pasaría en este caso? Hagamos el B. Raíces no son enteras, sería más o menos. Las raíces no son enteras. Serían complejas. Las raíces. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser complejas? ¿Qué información te da? ¿De dónde sacas esa información? No, hoy entendí así por eso. ¿Por qué? A ver, ¿en qué parte? A ver, ahí. Miremos esta, a ver, ¿qué sucede acá? ¿Por dónde vamos? A ver, o de dónde sacás que las raíces de este polinomio van a ser complejas. ¿Cuántas raíces tiene este polinomio? 3. 3. Así como está, puedo ir por el teorema de Gauss. O sea, voy a buscar cuáles son esos 3 valores que hacen 0 esta expresión. Tiene 3 raíces, no necesariamente distintas. Así como está, ¿puedo aplicar el teorema de Gauss? No. A ver, ¿por qué? Porque los coeficientes son racionales. Porque los coeficientes no son enteros. Un polinomio p de grado n con coeficientes enteros, si un polinomio p de grado n con coeficientes enteros admite raíces racionales, van a ser de la forma p sobre q. En este caso, los coeficientes no son enteros. Pero yo puedo encontrar un polinomio que sea equivalente a este, que tenga los coeficientes enteros para aplicar el teorema de Gauss. A ver, ¿qué polinomio puedo hacer? ¿Qué puedo hacer a este polinomio para que sus coeficientes sean enteros? O cómo encuentro un polinomio equivalente a este, que sea equivalente, que significa va a tener las mismas raíces, pero donde sus coeficientes sean enteros. ¿Qué se les ocurre hacer? Multiplico por 2. Multiplico por 2, bien. Multiplico por 2. Si multiplico por 2 a este polinomio, fíjense, yo busco los que hacen 0. Si multiplico por 2 a este primer miembro, tomémoslo a esto como primer miembro y 0 como segundo miembro. Si multiplico por 2 ambos miembros de esta expresión, 2 por 0 me va a quedar 0. Va a seguir siendo 0, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x al cubo menos 3x al cuadrado. Luego, ¿qué? A ver. Más 4x menos 2 igual a 0, ¿sí? Este polinomio que está acá, este polinomio,
es equivalente a este, va a tener las mismas raíces, ¿sí? Bien, entonces, pero ahora los coeficientes son enteros. Bien, ¿por dónde vamos? Es de grado 3, tenemos que encontrar una raíz al menos. Estoy mirando algún caso de factoreo, pero me parece que no está tan visible, digamos, ¿sí? Bien, entonces, vamos por el teorema de Gauss. ¿Cuáles serían las posibles raíces? A ver. 1 serían menos 1 o 2 menos 2. Exacto. 1 menos 1, 2 y menos 2, ¿sí? P, divisores de menos 2, y Q, divisores de 1, ¿tá? Hago el cociente P sobre Q y obtengo esas, ¿sí? Entonces, miramos, dijo 1 menos 1, las posibles raíces son 1 menos 1, 2 y menos 2. Probamos con 1. 1 por 1, 1, sumo, me queda menos 2, por 1 menos 2, sumo, 2 por 1, 2, justo 1 es raíz de este polinomio, ¿sí? O sea, a este polinomio dividendo lo puedo escribir como x menos 1 por, o sea, fíjense, lo voy a escribir acá, x menos 1 por x al cuadrado menos 2x más 2, igual a 0, ¿sí? Lo que decíamos recién, si este producto es 0, quiere decir que x menos 1 es 0, que es la raíz que la encontramos acá, que 1 es raíz de ese polinomio, o que este es 0. Resuelvo esta ecuación de segundo grado y encuentro las dos raíces que faltan. Entonces, a ver, ¿qué nos quedaría? X va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, y entonces nos queda 2 más menos. Acá me queda 4 por 2 es 8. 4 menos 8. A ver, 4 por 2, 8. 4 menos 8 es menos 4. Me queda raíz cuadrada de menos 4 sobre 2. Bien. ¿Y acá? A ver, raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué sucede? Esto nos va a quedar, entonces, un x sub 1 que va a ser igual a 2 más las raíces cuadradas de números negativos no tienen solución en el conjunto de los reales. Sí tienen solución en el complejo, ¿sí? En el conjunto de los números complejos. Esto sería igual entonces a 2i más 2i sobre 2. Fíjense, y distribuyo de esto. Y entonces nos queda un x sub 2 que va a ser igual a 2 menos 2i sobre 2. ¿Sí? En definitiva, lo que me va a quedar es, fíjense, voy a escribirlo, en su descomposición factorial va a ser x menos 1 por, y acá va a ser x menos, la segunda raíz es, simplifico acá y me queda 1 más i, menos 1 más i. Lo ponemos así, así, por x menos 1 menos i. ¿Sí? Lo ponemos así. Fíjense lo que decíamos hoy. Si un número complejo es raíz de un polinomio, su conjugado también lo es. ¿Sí? 1 más i y su conjugado es 1 menos i. ¿Sí? 1 más i es raíz de este polinomio y 1 menos i también es raíz de ese polinomio. ¿Sí? Si hacen este producto, si ustedes realizan este producto, vuelven a esta expresión. Cuando multiplico esto por esto, vuelvo a esta expresión. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien sabía ya que tenían raíces complejas? ¿Sí? No sé si estaba viendo algo. Bien. No, profe, yo pensé como no eran enteros, ya daba complejas las raíces algunas, por eso, pero no era así. Ajá, pero fíjate que acá yo tengo coeficientes enteros. Este polinomio tiene coeficientes enteros y tiene raíces complejas, pero y este es equivalente a este. ¿Sí? Claro, Tiene claro. la misma raíz que ese. Ah, ok. Bien. Igual que lo aclaró. Quería saber cómo se dio cuenta que tenía raíces complejas así nada más. Está.
Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Comparto pantalla y avancemos. A ver. Bueno, Recuerden, creí chicos, que esto. Sí, una sí, sí. cosita. Recuerden, chicos, que el teorema de Gauss no siempre le va a dar las raíces. El teorema de Gauss dice que si es que el polinomio tiene raíces racionales, la vas a poder encontrar buscando los divisores del término independiente y del coeficiente principal. Pero no dice que va a tener raíces racionales, aun cuando todos los coeficientes sean enteros. ¿Me explico? El teorema de Gauss no dice que un polinomio con coeficientes enteros va a tener raíces racionales. Dice que si es que las tuviera, si fuera que tiene raíces racionales, entonces esas raíces racionales son de la forma P sobre Q, donde P divide al término independiente y Q divide al coeficiente principal. ¿Me explico? Es decir, se pueden encontrar ejemplos de polinomios con todos los coeficientes enteros y que no tengan raíces racionales. ¿Bien? Y ahí el teorema de Gauss no le va a servir para encontrar raíces. ¿De acuerdo? Sí. Bien, bien, Eso bien. nada más. Bien, gracias, Wilfredo. Avancemos. Este ya lo teníamos resuelto allá cuando aplicamos el teorema de Gauss, así que este también, ¿sí? Así que ya lo fuimos haciendo a esto, ya lo tienen resuelto, revísenlo nomás, ¿tá? Son los mismos que encontramos las raíces cuando estábamos viendo el teorema de Gauss, ¿tá? Bueno, vamos a pasar ahora a un nuevo tema. Vamos a ver relaciones entre las raíces y los coeficientes. ¿Cuál es la relación que hay entre las raíces de un polinomio y los coeficientes del polinomio? ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a mirar si el grado de un polinomio P es 2 y A sub 2 es distinto de 0, alfa sub 1 y alfa sub 2 son dos raíces de P. ¿Sí? Vamos a empezar tomando un polinomio de grado 2. ¿Sí? ¿Cierto? Ese polinomio. Entonces, observemos un polinomio de grado 2. En forma genérica lo podemos escribir así. A sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Bien. Por la descomposición factorial, fíjense que yo puedo escribir a este polinomio de manera única de esta forma, ¿sí o no? ¿Qué decía la descomposición factorial? El teorema decía que a este polinomio lo puedo escribir de manera única como el producto del coeficiente principal por x menos alfa sub 1 por x menos alfa sub 2. ¿Sí? Bien. Luego, fíjense a ver, ¿qué pasó de acá a acá? ¿Qué hice de acá a acá? Distributivo. Bien, propiedad distributiva, ¿no es cierto? Multipliqué estos dos factores binomiales. X por X me quedó X cuadrado. X por menos alfa sub 2 me quedó menos alfa sub 2 por X. Menos alfa sub 1 por X, lo tengo acá, y menos alfa sub 1 por menos alfa sub 2 me quedó más alfa sub 1 por alfa sub 2. ¿Y ahora qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver. Miren que esto les sirve para estudiar. Ustedes están estudiando y dicen, a ver qué pasó de acá a acá. ¿Qué hicimos del paso anterior a este paso? Se sacó factor común. Bien, sacamos factor común X, o lo otro que podemos pensar es, agrupamos los términos semejantes. Este término es semejante a este, entonces sumamos alfa sub 1 más alfa sub 2, pero me daba, el negativo lo puse acá adelante, ¿sí? Bien, paso siguiente, fíjense, a ver, ¿qué sucedió ahora?
Paso siguiente, a ver. Distributiva Se de alfa distribuyó sub el... Bien. Coeficiente principal, A sub 2, multipliqué por cada término que está en el paréntesis, dentro del corchete, ¿no es cierto? Bien. Ahora, fíjense, yo tengo estas dos expresiones. Esta, o sea, observemos que esta que está acá es equivalente a esta, porque nosotros partimos de este polinomio, lo escribimos en su descomposición factorial de esta forma, por el teorema de la descomposición factorial, y fuimos aplicando propiedades y llegamos a esta expresión. Quiere decir que esta expresión que está acá es equivalente a esta. ¿Sí? Por el teorema de identidad de polinomios, dos polinomios son idénticos si solo si tienen igual grado y los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales. O sea, fíjense que por ese teorema vamos a decir, si estos dos polinomios son idénticos, yo puedo decir, fíjense, este es el término cuadrático, va a ser igual al término cuadrático que está acá. ¿Sí? En este caso podemos ver que son iguales. Ahora, el término lineal es este, y esto que está acá es el término lineal escrito en una forma, en una expresión equivalente. Entonces, observemos que el coeficiente A sub 1 va a ser igual, debe ser igual al coeficiente de este polinomio. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a escribir que A sub 1 es igual a menos A sub 2 por alfa sub 1 más alfa sub 2. Por ahí cuando estén estudiando traten de diferenciar parecidas, son muy parecidos el A que uso acá y el alfa, ¿sí? Pero traten de diferenciarlo. Entonces, igualando esto, A sub 1 es igual a menos A sub 2 por alfa sub 1 más alfa sub 2. Y el término independiente es A sub 0, tiene que ser igual a A sub 2 por alfa sub 1 por alfa sub 2. Bien, entonces de esta expresión, de esta podemos ver que alfa sub 1 más alfa sub 2 es igual a menos A sub 1 sobre A sub 2. A sub 2 que está multiplicando pasa dividiendo y lleva su signo, ¿no es cierto? Me queda menos A sub 1 sobre A sub 2. Bien. Ahora, de esta expresión, igualando los términos independientes, me queda que A sub 0 es igual a A sub 2 por alfa sub 1 por alfa sub 2. Quiere decir que el producto de alfa sub 1 por alfa sub 2 lo puedo expresar como A sub 0 sobre A sub 2. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Bien, observemos que estamos trabajando con un polinomio de grado 2 y yo voy a decir que la suma de las dos raíces va a ser igual al opuesto del cociente entre el coeficiente del término lineal sobre el coeficiente del término cuadrático, que es el coeficiente principal. ¿Sí? Bien, eso para que vayan teniendo, para que nos vayamos registrando eso. Y el producto de las dos raíces va a ser igual al término independiente sobre el coeficiente principal. ¿Sí? Lo que nosotros queremos buscar es una generalización. Entonces empezamos con un polinomio P de grado 2. Vamos a mirar ahora cuál es la relación si es un polinomio de grado 3. ¿Está? Y después deberíamos mirar para generalizar para un polinomio de grado n. ¿Sí? Pero esa no la vamos a hacer. Está acá en la placa, está en las diapositivas. La vamos a dejar para que puedan profundizar ustedes. ¿Sí? Pero no la vamos a hacer en clase. Entonces ahora miremos qué pasa. Vamos a hacer el mismo proceso, el mismo procedimiento para un polinomio de grado 3. ¿Sí? A sub 3 tiene que ser distinto de 0 y tiene tres raíces. Le vamos a llamar alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. Al polinomio P, fíjense, lo escribimos de esta manera. A sub 3 por x al cubo más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Por la descomposición factorial puedo escribir a este polinomio de manera única como a sub 3, que es el coeficiente principal, por x menos alfa sub 1, por x menos alfa sub 2, por x menos alfa sub 3. Producto de factores binomiales, entonces, como un producto de factores binomiales. Bien. Entonces, fíjense, paso siguiente, ¿qué hacemos? Fíjense que estoy haciendo el mismo recorrido que hicimos para el polinomio de grado 2. A ver, ¿qué hicimos acá?
Ya está escrito, ¿sí? Que tienen que analizar nomás qué hicimos. A ver. De este paso a este paso, ¿qué se avanzó? Se agruparon los términos semejantes. Se agruparon los términos. Ah, bueno, pero se hizo un producto, ¿sí? Se hizo un producto de x menos alfa 1 por x menos alfa sub 2. Y agrupamos los términos semejantes. Bien. Luego, paso siguiente, hicimos el producto de este corchete por x menos alfa sub 3, ¿sí? Fíjense que dejamos el coeficiente principal acá, ¿sí? Y también agrupamos los términos semejantes. Bien. Paso siguiente, fuimos agrupando, acá también, fíjense, x al cubo menos alfa, acá tengo término cuadrático, puedo agrupar, y entonces me quedaría alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3, y el negativo lo pongo afuera del paréntesis, ¿sí? Y en este caso también nos quedaría alfa sub 1, observemos los términos que son lineales, o sea, lineales acá, este y este, ¿sí? Bien, alfa sub 1, ¿me siguen o no? Acá primero aplicamos propiedad distributiva, alfa sub 1 por alfa sub 3, más alfa sub 2 por alfa sub 3, y ahí nos quedó por x, y acá nos quedó alfa sub 1 por alfa sub 2 de x, ¿sí? Y llegamos a este. Bien, luego, paso siguiente, ¿qué hicimos? En este paso, ¿qué se hizo? A ver. Se distribuyó el coeficiente. El coeficiente principal a sub 3, ¿sí? A sub 3 por x al cubo menos a sub 3 por todo este término, está bien, menos a sub 3, está bien. Entonces, a ver, por el teorema de identidad de polinomios, nosotros tenemos estos dos polinomios, decimos que son idénticos. Entonces, fíjense, el término principal, en este caso, es igual a este término principal. El término cuadrático, este término cuadrático va a ser igual a este término cuadrático. Por lo tanto, lo que me permite igualar y decir que el coeficiente de este término cuadrático es igual a este coeficiente, ¿sí? Que está expresado de otra forma. Entonces, se tiene que, y ahí empezamos. A sub 2 va a ser igual a esta expresión, menos A sub 3 por alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3. ¿Sí? Igualo este término cuadrático a este término cuadrático. De ahí me surge esta expresión. Y ahora voy a despejar, voy a sacar que la suma de las tres raíces va a ser igual a ¿qué? Fíjense, A sub 3 que está restando, está multiplicando, pasa dividiendo y lleva su signo, ¿sí? Entonces me queda que la suma de las tres raíces, A sub 1 más A sub 2 más alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3, va a ser igual a menos A sub 2 sobre A sub 3. Fíjense que era lo que habíamos concluido también para un polinomio de grado 2. A ver, en este caso, a ver, ¿cuál sería la regla? La suma de todas las raíces, ¿a qué va a ser igual? A ver. Va a ser igual a un cociente. ¿Al cociente entre qué y qué? El opuesto del coeficiente cuadrático sobre el coeficiente principal, ¿puede ser? Bien, pero si vamos a generalizar, siempre va a ser el cociente del opuesto del coeficiente del término a sub n menos 1, o sea, es un polinomio de grado 3, fíjense, es el coeficiente a sub 2, ¿no es cierto? Entonces, el cociente sería el opuesto del cociente de los coeficientes. A ver, ¿cuál es el cociente? El término anteúltimo, o sea, a sub n menos 1, sobre el coeficiente de ese término, sobre el coeficiente principal. ¿Sí? Y, fíjense, igualamos ahora los coeficientes de los términos lineales. A sub 1 es igual a esta expresión. Bien, entonces tenemos que
la suma de estos productos, alfa sub 1 por alfa sub 3, más alfa sub 2 por alfa sub 3, más alfa sub 1 por alfa sub 2, va a ser igual a sub 1 sobre a sub 3. ¿Sí? Y fíjense que el producto, para cuando igualamos los términos independientes, me queda el producto de menos a sub 3 por alfa sub 1 por alfa sub 2 por alfa sub 3 igual a sub 0. De eso puedo decir que el producto de las tres raíces va a ser igual a menos a sub 0 sobre a sub 3. ¿Sí? Quiere decir, a ver, si queremos generalizar, en este caso nos va a quedar que es, fíjense que va a ser el término independiente sobre el coeficiente principal. Y en este caso nos dio negativo. Pero fíjense que para uno de grado 2, ¿qué nos dio? A ver, vuelvo para acá. Vuelvo y acá nos dio positivo. Cuando hagamos para un polinomio de grado 4 nos va a dar positivo, ¿sí? Si empiezan a hacer la prueba, les va a dar positivo. Entonces eso lo que significa es que va a estar variando el signo. Esta le dejamos para el lector, o sea, para que ustedes puedan profundizar. Acá está la demostración para un polinomio de grado n. Y fíjense que surgen las siguientes relaciones. La suma, a ver, llegamos hasta acá, ¿sí? Con esa vamos a concluir esto, ¿sí? La suma de todas las raíces de un polinomio de grado n va a ser igual a menos el coeficiente del término a sub n menos 1 sobre el coeficiente principal, ¿sí? Bien, después, miremos esta, el producto, o sea, las que nos vamos a quedar son la primera y las últimas, vamos a rescatar como más importante y que la vamos por ahí, son las que más se utilizan a la hora de hacer, de encontrar raíces, ¿sí? Entonces, alfa sub 1 por alfa sub 2 por alfa sub 3 por todo el producto de todas las raíces va a ser igual a menos 1 elevado a la n. Esto era lo que yo les observaba de que venía variando